Buenas noches a todos. Buenas noches. De todo, gracias por haber venido, por la oportunidad de compartir un momentito juntos. Aquel que está conociendo la casa, bienvenido. Estamos acá entre familia. Bueno, empezando por el tema, ¿no? de la despedida, que es algo tan importante así como nuestro nacimiento y que nos demarca tanto la doctrina espírita en relación a otras doctrinas y religiones. Básicamente porque nosotros estamos convictos de que se trata de una etapa, la material, y que la verdadera vida es la espiritual, mientras en otras doctrinas o religiones limitan la vida a una sola. Entonces, si bien es un tema tan complejo, también es muy lindo para poder estudiar, conocer y tomar un poquito más de conciencia, ¿no? La primera imagen justamente ya retrata ese camino hacia algo por ahí desconocido, pero que no representa una imagen fea para nada, sino hacia la luz, que es hacia donde todos buscamos ir, y una vida mejor de la que vivimos en el presente. Bueno, arrancamos todo entonces con la palabra vida. Según la definición de la Real Academia Española, vida viene del latín vita, que significa fuerza o actividad esencial mediante la que se obra el ser que la posee, la energía de los seres orgánicos y el tiempo que transcurre desde el nacimiento hasta su muerte. Obviamente hay otras definiciones más, pero nos atentamos a esta definición de la RAE para poder definir lo que es vida. O sea, básicamente es acá, entre el momento del nacimiento hasta el momento de la transición. Pero nosotros vamos hasta un poquito más allá en el espiritismo. Y bueno, ahí también viene el significado de la RAE cuanto a la palabra muerte, que viene del latín mors o mortis, que es la cesación o término de la vida, que es el pensamiento tradicional de la separación del cuerpo y del alma, o también como puede ser destrucción y aniquilamiento. Entonces es una palabra que en sí ya trae una carga bastante importante y bastante pesada, ¿no? Porque siempre y cuando estamos relacionando la palabra muerte a destrucción total, es bastante pesado. Y en el caso nuestro, en el espiritismo, lo vamos a ver que tiene otro significado que no es tan fuerte como lo define el diccionario. Bueno, acá en esta diapositiva sacamos algunas preguntas de los libros de los espíritus. Para el que no conoce la bibliografía espírita, hay un libro que es muy importante, que nos da como una base para toda la doctrina, que es el libro de los espíritus, en el cual, en su momento, casi 200 años atrás, el codificador le hizo un par de preguntas al mundo espiritual y le contestaban. Desde ahí sacamos la pregunta 149, que dice: ¿en qué se convierte el alma en el instante de la muerte? Y el mundo espiritual le contesta a Allan Kardec diciendo: vuelve a ser espíritu, es decir, regresa al mundo de los espíritus que había dejado momentáneamente. Pero esa pregunta sigue generando dudas, a lo cual vuelve a preguntar: ¿y en qué sentido se debe entender la vida eterna? Al que el mundo espiritual le contesta a Kardec diciendo que la vida externa es la vida del espíritu, que la vida corporal es nada más que transitoria y pasajera, que cuando el cuerpo muere regresa a la patria espiritual, que es donde realmente habita.
durante la vida el espíritu se haya unido al cuerpo por su envoltura semimaterial o periespíritu. La muerte solo es la destrucción del cuerpo carnal y no la de esa segunda envoltura, la segunda envoltura del periespíritu, la cual se separa del cuerpo cuando cesa en él la vida orgánica. O sea, está ahí hablando que en lo que nosotros tomamos como concepción de muerte es el momento en que se interrumpe la conexión del periespíritu, que es una envoltura de nuestro espíritu, con el cuerpo carnal, que es el que nosotros utilizamos como vehículo de aprendizaje en una vida en específico. Siguiendo más adelante, yendo al momento en que uno va a pasar por esta etapa, la cual todos pasaremos, Allan Kardec entonces hizo preguntas también sobre qué esperar y cómo sería el momento, ¿no? Entonces, el momento del desencarne. En la pregunta 154 del Libro de los Espíritus, Allan Kardec le pregunta: ¿es dolorosa la separación del alma y el cuerpo? A lo que le contestan: no, a menudo el cuerpo sufre más durante la vida que en el momento de la muerte. El alma no interviene en eso para nada. Los padecimientos que a veces se experimentan en el momento de la muerte son un goce para el espíritu, que se ve llegar el término de su exilio. Obviamente que uno, de acuerdo a sus experiencias y cómo se llevó la vida, también tiene impresiones que lleva en su inconsciente, que se transmite a su periespíritu y que obviamente le van a transmitir sensaciones en el momento del desencarne. Por eso que cuando acá los espíritus le dicen a Allan Kardec que el alma no interviene en eso para nada, que los padecimientos a veces se experimentan como un momento de goce para el espíritu, es justamente que aquel espíritu que puede concebir el momento como un momento de libertad, como de regreso a la vida espiritual, un momento de unión con aquellos con los cuales siempre ha compartido los momentos de amor y etc. El que puede comprender que es una transición, obviamente no lo va a sentir como un dolor, sino que va a aceptar y va a regresar. Al paso que obviamente aquellos que son un poco más materialistas y de acuerdo a la vida con que han llevado, van a padecer ese momento como un momento doloroso. Entonces es todo de acuerdo a la experiencia que uno ha llevado durante esa vida. La persona en los instantes finales de su existencia ve pasar delante de sí, como una pantalla de cine o en un monitor de video, toda la vida que está a punto de dejar. Los primeros meses es el renacimiento, la preñez, la infancia, la pubertad, la adolescencia, la juventud y la fase adulta. Todo lo que se ha experimentado en cada una de estas etapas del desarrollo biopsicológico del ser humano viene a la superficie con una riqueza de detalles absolutamente inusual. En esta parte, lo que estamos tratando de transmitir es el momento en el cual el espíritu, al dejar el cuerpo carnal, hace una retrospectiva de lo que ha sido su vida. Eso no lleva un tiempo cronológico, tampoco importa cuál sería el tiempo cronológico que llevó para hacer esa retrospectiva. De hecho, en el mundo espiritual los tiempos no son los mismos que nuestros tiempos de reloj. Pero es importante que llevemos en la conciencia absolutamente todos los hechos que hemos vivido, sean los buenos, sean los malos. Entonces es justamente el momento en que muchos hemos escuchado relatos de gente que han pasado por el túnel y han regresado, ¿no?
en que van pasando por un túnel y supuestamente van viendo como en pantallas de cine una retrospectiva de la vida. Lo que dicen los espíritus es que realmente existe ese momento cuando uno recobra todas las acciones por las cuales ha pasado. Y eso es muy importante porque siendo nosotros los que vamos a juzgarnos por nuestras actitudes, sean de felicidad o de arrepentimiento, es necesario que uno recobre la conciencia de los hechos que hizo para poder arrepentirse o en otro caso también ser gratos por lo que hizo. Entonces la finalidad de rememorar todo eso es lo que vamos a llevar para la vida espiritual como recuerdos. Bueno, siguiendo más allá también con las preguntas del libro de los espíritus, el momento en que se da la separación del alma y el cuerpo. En la pregunta 155, Allan Kardec les preguntó, ¿cómo se opera la separación del alma y el cuerpo? Le contestan, al romperse los lazos que la retenían, el alma se desprende. Los lazos, a que quieren decir acá, son los lazos fluídicos que conectan el perispíritu con la carne. Obviamente todo es energía y hay una energía que obviamente realiza esa conexión entre el perispíritu y el cuerpo carnal, principalmente por medio de nuestros centros de fuerza, que en otras doctrinas lo conocemos como los chakras, ¿no? Los puntos donde están conectados. En la 155A, la separación se opera instantáneamente y por una transición brusca, o hay una línea de demarcación netamente trazada entre la vida y la muerte. Y el mundo espiritual le contesta que no, que el alma se desprende gradualmente. No se escapa como un pájaro cautivo que ha sido devuelto súbitamente a la libertad. Los dos estados se tocan y se confunden. Así, el espíritu se desprende poco a poco de sus lazos. Estos se sueltan, no se quiebran. Pero a ver, cabe una aclaración, que si el momento del desenlace, de acuerdo al estilo de vida que uno llevó y al tipo de muerte que uno está llevando, cabe aclarar que, no siendo esta una muerte traumática, realmente el desenlace es hecho gradualmente. El desenlace es hecho desde un principio, cuando están ya en los momentos finales de una enfermedad, por así decir, hasta el último suspiro, ¿no? Pero en el caso de una muerte traumática, por ejemplo, en un accidente, eso es casi instantáneo. Pero por otro lado, al estar el espíritu también identificado con la materia, si la identificación es muy fuerte, esos lazos también pueden tardar mucho en romperse. Entonces, no es algo tan lineal, por eso que él pregunta si hay una línea trazada entre la vida y la muerte, con lo que le dicen que no hay una línea tan definida sobre el momento en que se desprende. Va todo de acuerdo al materialismo del espíritu, la forma como lo va a concebir y también el tipo de muerte también, ¿no? Bueno, acá hay también una curiosidad, porque muchos han presenciado entes queridos en su lecho de muerte y han escuchado también a sus entes queridos relatar que estaban teniendo visiones de amigos, de parientes, de algún hermano, de personas con mucha significación para la vida de esa persona,
Y eso nos lleva entonces a creer que en el momento del pasaje, de que no estamos solos o desamparados. Y en realidad nos encontramos de que existe el trabajo de equipos especializados en el desenlace espiritual. Acá en esta figura relata, estos equipos lo que hacen es ir preparando energéticamente a quien está por pasar por este momento, bien como asistir a los familiares también. Que quiere decir que el mundo espiritual prepara el ambiente, y al preparar el ambiente prepara no solamente al que va a desencarnar, sino que también a los que están auxiliándolo y están presentes en este momento. Solo algunos espíritus encarnados tienen la capacidad de autodesenlace, o sea, de deshacer los lazos que lo atan al cuerpo físico. La gran mayoría necesita ayuda y amparo, pues el proceso es difícil para nosotros, que todavía estamos conectados vibratoriamente al planeta. Por eso hay en la espiritualidad equipos especializados en el desenlace. Ellas realizan sus tareas de acuerdo con el merecimiento de los espíritus que están desencarnando. Cuando el espíritu es merecedor de la ayuda, que llamaremos completo, ellos realizan las siguientes tareas: preparación, protección y el desenlace en sí. Cuando quieren decir acá que solamente algunos espíritus tienen la capacidad del autodesenlace, estamos hablando de espíritus de un nivel moral muy altos, muy evolucionados, que muy pocos, vamos así decir, tienen la capacidad de dejar a esta vida por motus propio y solos. Entonces la gran mayoría de nosotros tenemos que ser auxiliados para poder partir desde el mundo. Obviamente que esos equipos tampoco van a estar en todos los tipos de muerte. Vuelvo y digo, en el caso, por ejemplo, de una muerte traumática, el trabajo de este equipo no es el de preparación previa, sino que va a trabajar después. Y bueno, las tareas que ellos llevan a cabo son preparación, que es cuando van a preparar el ambiente, van a preparar a los familiares y van a preparar el que está a punto de hacer el pasaje. La protección, porque hay que proteger también a este ambiente y hay que proteger a todos los que están involucrados, básicamente de acuerdo a la escala evolutiva de cada espíritu, y también para que no sufra interferencia de aquellas entidades de bajo tono vibratorio. Y bueno, el desenlace en sí, que es hecho por medio de pases energéticos. Hablando sobre el proceso de desenlace, acá tenemos retratado el ambiente tal como veníamos hablando, ¿no? Acá tenemos una persona que ya viene padeciendo una enfermedad. Acá tenemos el mundo espiritual que lo está auxiliando. Muy probablemente sea la madre de este señor, y después los familiares encarnados que están en este momento presenciando. En casos de enfermedad, donde el moribundo está hace algún tiempo sufriendo y junto con él están los familiares y amigos, se crea una áurea de imantación que dificulta el trabajo de desenlace. De acuerdo al tono vibratorio que existe en el ambiente, es muy difícil trabajar por medio de los pases energéticos, porque uno tiene que pensar que es como si fuera una sala de pases, donde el ambiente, para poder darse un pase energético como corresponde, tiene que tener una energía afín. Y obviamente los familiares que no comprenden la etapa por la cual está pasando el que está a punto de desencarnar, va a estar sufriendo. Y esta energía
es una energía con un bajo tono vibratorio, va a interferir en el trabajo de los equipos de desenlace. Entonces ellos necesitan preparar el ambiente de una forma como que se pueda dar propiciamente el momento del desenlace. Entonces asisten mejorando el clima, así como también con los familiares que están presentes en este momento, tratando de elevar la vibración del ambiente. Entonces, hablando de la parte del desenlace y el horario, tenemos una disminución en la vitalidad existente en el ambiente, lo que empeora las condiciones del paciente. Por eso estábamos hablando del tono vibratorio de los familiares que lo están acompañando o los seres que lo aman, ¿no? Porque están sufriendo. Facilitando su desencarne en el periodo de la noche, aunque de ninguna forma es una regla, es simplemente una tendencia, pudiendo por ello ocurrir desencarnaciones a cualquier hora del día o de la noche. Es que en realidad el ser durante la noche, por no estar acompañado de tantos familiares y de tantos entes queridos, estas personas cuando se alejan, baja obviamente aquel tono vibratorio negativo y eso favorece a que el equipo de auxilio espiritual pueda trabajar sobre el moribundo, como acá dice esta frase. Pero eso no significa que siempre se va a dar durante el día o la noche, o siempre durante la noche, puede ser que sea también durante el día. Eso es según cómo hayan logrado generar este ambiente. El momento de la ruptura de los lazos es como una presencia de espíritu amigo familiar de la última encarnación durante el desenlace, que era lo que ya veníamos hablando, que cuando ya relatan que están viendo a entes queridos, la mayoría de los espíritus de nivel medio de evolución se mantienen más o menos conscientes de lo que sucede. Depende del grado de desprendimiento y evolución. Por eso la presencia de la madre, hijo, hermana, etc. tranquiliza el espíritu en proceso de desencarnación. Claro, al ser un momento tan difícil para todos nosotros y un momento que nos genera miedo porque es algo desconocido, si estamos conscientes o semiconscientes de lo que estamos pasando, obviamente vamos a estar sufriendo o padeciéndolo. Y el mundo espiritual, de acuerdo a lo que nos pueden permitir y a la misericordia de Dios, nos trae siempre a alguien que nos va a traer confort en ese momento. Entonces, la finalidad de que esté un ente querido es justamente para traernos tranquilidad y además confianza. La confianza de que es un momento y de que vamos a estar bien dentro de pronto. En algunos casos, obviamente, de acuerdo a cómo se ha llevado la vida, no todos van a tener ese tipo de auxilio, porque obviamente es todo de acuerdo al merecimiento personal de uno. Entonces, no todos vamos a pasar por ese mismo proceso, no todos vamos a tener el mismo tipo de auxilio. Eso es importante también resaltar. Bueno, ¿y qué siente el espíritu en el momento previo al desenlace? ¿Cómo lo va a transitar? ¿Cuáles son las sensaciones que tiene? Las ligaduras que sostienen el espíritu al cuerpo físico aflojan durante enfermedades prolongadas que anticipan la muerte del cuerpo físico, por lo que los moribundos desdoblan con facilidad para la debida preparación junto al equipo responsable de su desenlace. Algunos espíritus que mueren en accidentes trágicos sienten anticipadamente el fin que los aguarda, sufriendo gran angustia en el corazón, muchas veces inexplicables en aquel momento. De alguna manera saben lo que los espera, sin embargo nunca imaginan que un accidente los aguarda. O sea, acá digamos que está retratando las dos formas en que se va a dar el desencarne. Durante enfermedades prolongadas, terminales, el espíritu va tomando conciencia de que su momento está llegando
Y la enfermedad no sirve solamente para que pueda expiar el pasado, sino también es un momento de reflexión para el espíritu, y es un momento en que el espíritu también trata de recobrar acciones perjudiciales durante la misma vida. Y durante ese proceso de la enfermedad, los lazos vitales también se van aflojando. Entonces, en la medida en que se van aflojando los lazos fluídicos que conectan el perispíritu con nosotros por medio de los centros vitales, el momento del desenlace se va a hacer también mucho más fácil, porque la energía va a estar debilitada. Ya en el caso de los accidentes trágicos, ¿no? Como lo dice acá, digamos que el sexto sentido en algunos casos los llega a alejarse de la tierra, o mismo ya presiente que algo está por suceder, pero al no saber exactamente qué es lo que va a suceder, empiezan a sufrir angustia, porque es un momento de miedo. Obviamente, al no saber lo que está por ocurrirse, uno empieza a angustiarse, ¿no? Por eso que acá está explicado. Y realmente muchas veces es inexplicable. De alguna manera presiente, pero no sabe qué exactamente es lo que está por pasar. Y obviamente también que ese desenlace va a ser un poco más complicado porque está mucho más apegado a la materia, ¿no? Bueno, yendo hacia un paso un poquito más adelante, ya hablando sobre lo que siente durante el desenlace en sí, las variaciones de las sensaciones durante el apagado son muchas veces siempre vinculadas al patrón espiritual del desencarnante y a su apego al mundo espiritual. Nuevamente reiterando, eso de acuerdo a lo que uno entiende por el momento que está viviendo y cómo lo va a transcurrir. El mundo espiritual lo asiste dando pases energéticos y tratando de deshacerse los desenlaces de la mejor manera posible, pero también está en el espíritu que está a punto de desencarnar si colabora con esa etapa o no, porque nuevamente hay muchos que están muy apegados a la materia y no lo aceptan lo que están por pasar. Entonces el patrón espiritual es muy importante en este momento. Muchos se despiden del mundo espiritual sin obstáculos y sin desagradables incidentes. Muchas almas duermen larguísimos sueños, otras no perciben en la inconsciencia infantil en que se filtran las impresiones. Digamos que cuando está relatando acá que muchos duermen larguísimos sueños, es que en el sueño uno, al estar, digamos así, alejado del cuerpo material, el trabajo de los equipos espirituales se da de una forma mucho más fácil, al paso de que si está consciente y encima se resiste al proceso, se hace mucho más difícil. Entonces, cuanto más desprendido uno es del cuerpo material, más fácil se va a hacer y algunos se desdoblan mucho más rápido. El principal motivo para las perturbaciones que ocurren durante el proceso de desencarne es el patrón vibratorio de los amigos y familiares que están alrededor del lecho de muerte. Primero son los lloros, llamados, gritos, angustias, miedo, nostalgia y etc. Durante ese tiempo, el espíritu se queda medio consciente, en el caso de los espíritus de media evolución. Entonces se sienten débiles, fácilmente influenciables por el ambiente, no logran razonar derecho y pueden sentir las sensaciones de la enfermedad que los llevó al desencarne, si es que no logra mantener el patrón vibratorio superior. Entonces, acá está aclarando justamente que en este momento, por más de que la persona aparente está dormida, al estar en un estadio de semiconsciencia, porque eso es de acuerdo a su evolución espiritual, siente toda la energía que está a su alrededor y toda la energía que está en ese ambiente. Los familiares son en este caso también determinantes, porque al estar
con lloros, llamados, gritos, angustia, medio y etcétera, termina dificultando todavía más el trabajo del mundo espiritual. Por eso que hay mucha gente que cuando prefiere pasar por ese momento, prefiere pasar por ese momento junto a los familiares más queridos y reducen incluso la cantidad de visitas y etcétera. Hoy en día, de hecho, uno escucha mucho sobre causas de buena muerte, en que personas realmente que ya están convictas de que es un momento que tiene que pasar en la intimidad, con pocas personas, y que incluso los preparan para el momento del pasaje, ¿no? Y por último, vamos hablando ya de la ruptura del lazo fluídico. La gran mayoría de los espíritus en proceso de desencarne todavía se haya ligado de alguna forma a la materia física, sea por amor a la familia, a los bienes, a las preocupaciones con las que van a dejar y etc. En vista de ello, el proceso desencarnatorio es gradual y la ruptura del lazo fluídico, una última etapa en el proceso de desenlace, solo se realiza en la gran mayoría de los casos después de algún tiempo. Eso no significa que al estar este último lazo fluídico, que en algunas doctrinas es conocido como cordón de plata, no significa que al estar todavía conectado que haya vitalidad al cuerpo. Esto es, en muchos casos, de los que son más apegados a la materia, el último lazo que se rompe justamente porque el espíritu ve su cuerpo, pero se niega a aceptar su nueva condición espiritual. Entonces, al negar a aceptar su nueva condición espiritual, ese lazo sigue conectado con el cuerpo carnal y puede seguir conectado con el cuerpo carnal por un tiempo indefinido. Ese tiempo solo se va realmente finalizar una vez que el espíritu ya acepte su condición, su nueva condición espiritual. Bueno, pero después del desenlace, ¿qué es lo que el espíritu va a sentir? Las variaciones de sensaciones después del desenlace son muchas y también están directamente vinculadas con la graduación espiritual y con el estilo de vida que el espíritu recién liberado llevó. Todos los apegos, errores, divergencias, prejuicios causados a otros, vicios y etc. contribuyen a pesar el cuerpo astral del que vuelve a los planos más sutiles de vida. El peso puede entorpecer la ida para las colonias espirituales o los puestos de socorro y, dependiendo del error, puede impedir que los equipos desencarnacionistas encaminen al recién liberado dejándolo al lecho. No se asusten con esa parte. Por eso la imagen de Jesucristo acá misericordioso, en la cual está rescatando a un hermano de un momento de tormenta. Digamos que conocemos muchos casos en que unos quitan su propia vida y al quitarse la propia vida por el motivo que sea, no dejan de ser materialistas con ese pensamiento. Entonces, al quitarse la propia vida, dejan de tener el merecimiento de la asistencia del mundo espiritual. Y al dejar de tener el merecimiento del mundo espiritual, no van a ser fácilmente encaminados a una colonia espiritual o a un puesto de auxilio. Estas personas, de acuerdo a su padrón vibratorio y de acuerdo a su psiquis, van a ir a un lugar de acuerdo a lo que están vibrando. Y lamentablemente no son lugares muy lindos. Igualmente la misericordia divina no está condenando a nadie a estar toda la vida en un lugar de dolor ni por nada del estilo. Simplemente es una de las sensaciones por la cual un espíritu puede llegar a pasar. Obviamente que aquellos que tienen un padrón vibratorio elevado, aquellos cuyo moral haya sido alta, no van a pasar por lo mismo. Entonces las sensaciones son distintas. Algunos lo ven como una sensación de libertad
y de placer van a reencontrarse en un lugar mucho más lindo y otros no. Y no solamente en el caso del suicida, también en el caso del asesino, también en el caso de aquellos que pasaron la vida en la sensualidad o que tenían muchos vicios y etc. André Luis en la película Nuestro Hogar, por ejemplo, relató el momento en el cual él pasó por la transición y no podía aceptarse como un suicida, por ejemplo, por el estilo de vida que había tenido. Y relata qué tipo de auxilio recibió después para poder llegar hasta la colonia espiritual. Bueno, la llegada al mundo espiritual. Entonces Allan Kardec siguió haciendo preguntas y en la pregunta 157, en el momento de la muerte, ¿tiene a veces el alma un arrebato éxtasis que se hace entrever el mundo al que regresará? Y el mundo espiritual le contesta, a menudo el alma siente que los lazos que la atan al cuerpo se quiebran. Entonces emplea todos sus esfuerzos para cortarlos por completo. Ya en parte desprendida de la materia, ve el porvenir extenderse ante ella y goza por anticipado del estado de espíritu. En la pregunta 159, ¿qué sensación experimenta el alma en el momento en que se reconoce en el mundo de los espíritus? Y el mundo espiritual, reiterando lo que vimos en la diapositiva anterior, aclara, eso depende. Si has hecho el mal con el deseo de hacerlo, en un primer momento te sientes muy avergonzado por eso. Para el justo es muy diferente. Su alma se siente como aliviada de un gran peso, pues no le teme a ninguna mirada escrutadora. El espíritu encuentra de inmediato a quienes conoció en la tierra y que murieron antes de él. Sí, según el afecto que sentía por ellos y que ellos sentían por él. A menudo acuden a recibirlo a su regreso al mundo de los espíritus y lo ayudan a desprenderse de las envolturas de la materia. Hablando siempre en el caso de los equipos de desenlace. También encuentra muchos que había perdido de vista durante su estancia en la tierra, hablando del momento cuando ya están en una colonia espiritual conviviendo con aquellos con los cuales convivió durante la vida. Ve a los que están errantes y a los que se encuentran encarnados, los va a visitar. Siempre también hablando de cuando ya está en el mundo espiritual, adaptado y se le permite regresar a la tierra. Cabe aclaraciones acá porque no es de inmediato que cuando el espíritu parte puede regresar y estar presente y ver cómo se está llevando la vida de sus familiares. Porque obviamente todas las impresiones que los familiares están pasando y todas las sensaciones también los siente y también los padece. Entonces es importante hacer ese tipo de aclaración. La llegada siempre va de acuerdo con el estilo de vida que uno tuvo, más que claro. Hay un periodo de turbación, que es el periodo justo después del desenlace, que el periodo de turbación es el es el momento en el cual todo es a principio confuso y el alma necesita de algún tiempo para poder reconocerse. La intensidad y duración de la turbación no es igual en todos los espíritus, depende de su evolución. Claro, después del momento por el cual el espíritu rompe los lazos con la materia, debe pasar por un momento hasta que pueda reconocer, recobrar su memoria y transitar hasta ya el momento en que se está estable en la colonia. Y eso es distinto según la evolución en que uno estaba. El periodo de turbación es justamente la confusión entre el momento en que el espíritu se desprende de la materia hasta que se hace consciente del estado por el cual se encuentra. Entonces,
puede tener una duración mínima si es en un caso de un espíritu que ya estaba elevado, como puede ser en el caso de un suicida que tenga una duración muy larga. Depende de su elevación. Pasado el proceso de turbación, que obviamente cada uno lleva su tiempo de acuerdo a su evolución, el lugar hasta donde uno va a ir, el redireccionamiento. Los espíritus recién desencarnados son ayudados para ser encaminados al lugar donde serán amparados, sea un puesto de auxilio, una colonia espiritual o, desgraciadamente, dejados a la suerte. Eso solo sucede con los que no pueden ser auxiliados debido a grandes deudas o apego en el que se encuentran. Nadie puede ser llevado a los planes superiores del astral sin estar preparados. El tamaño de los equipos, estamos hablando de los equipos que auxilian, ¿no?, hasta los puestos de auxilio con un espiritual, es variado y generalmente organizado para amparar a grupos de espíritus que desencarnan, que está mal la palabra, en un periodo específico. Junto al equipo de desconexión se encuentran los amigos espirituales de esa o de otras vidas, los familiares, los amigos espirituales de trabajo y etc. O sea, más allá del equipo de desencarne, también hay un equipo que es un equipo de rescate. Ese equipo de rescate no trabaja solamente en el umbral, en este caso con los que no tuvieron un padrón vibratorio elevado, sino que también en el momento de la turbación, aún aquel que por su merecimiento ya debería ir a una colonia, es necesario ser auxiliado para poder ser llevado. Y en el puesto de auxilio deben ser pasados por pases energéticos hasta que recuperen un padrón vibratorio de acuerdo al cual fueron. Es básicamente de eso lo que está hablando en esa diapositiva. Acá una frase de Johanna de Angelis: cada uno despierta en el más allá del cuerpo de acuerdo a su comportamiento, mientras hizo uso del mismo. Las etapas por las cuales pasa el espíritu, que es el desprendimiento del cuerpo material, la etapa de turbación espiritual y después la adaptación al mundo espiritual. Cerrando la charla, nuestros amados no están muertos, solo están ausentes temporariamente. El verdadero amor no depende de la presencia, por esto es eterno y une a todas las personas. Nosotros somos espíritus eternos que viven para siempre. Y en la casa de mis padres tiene muchas moradas y la vida continúa siempre. Con eso vamos por finalizado. Muchas gracias.